Dios le bendiga. Damos inicio entonces a la clase número 3 y 4 de el libro Creciendo en Dios. Quiero invitarles para que tengamos una oración para que el Señor nos bendiga en este tiempo. Padre, gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por la oportunidad que nos permites una vez más de reunirnos por este medio y también de estudiar tu palabra. Queremos pedir tu asistencia, tu dirección, la iluminación de tu espíritu y tu presencia entre nosotros para aprender, para que nos enseñes provechosamente y para aprender lo que tú quieres enseñarnos y seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Bendícenos y ayúdanos. Bendice a todos los participantes, permite que ellos puedan tener buen internet para poder participar, para poder exponer y para que podamos participar juntos en todo lo que vamos a hacer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Ok, entonces vamos a tener la lección número 3 que está a cargo de Héctor Márquez. Héctor, es su oportunidad. Ok, mis amados, pastor, buenas noches, que el Señor les bendiga grandemente. Por acá, pues, les habla el hermano Héctor Márquez, desde San Cristóbal. Y bueno, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Se escucha como un poco lejos, pero sí se escucha. Aló, aló. Sí, 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 sí se escucha. Ok, ok. Sí, que tenía aquí los audífonos. Bueno, a mí me corresponde esta noche hablar sobre, o desarrollar, mejor dicho, el tema sobre la soberanía de Dios. Ese es el tema 3. Y bueno, damos inicio. En la afirmación dice, Dios es soberano. Y precisamente dice, hay una cita allí de Isaías, en el libro de Isaías, capítulo 6, verso 1, donde dice que el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un trono muy alto. Los bordes de su manto llenaban el templo. Muy bien, el profeta Isaías tuvo una visión de la soberanía de Dios cuando estaba en el templo, triste y preocupado porque el rey Usías había muerto. Isaías vio al Señor sentado en un trono alto, sublime, que gobernaba sobre todos los tronos de la tierra. Isaías era parte de la nobleza y quizás conocía de cerca la lucha que se daba en las esferas del poder. El rey Usías fue conocido por tener un gobierno de prosperidad y seguridad. Él gobernó durante 52 años. En su visión, el profeta entendió la soberanía de Dios. No importa quién esté sentado en el trono de los gobiernos de la tierra, hay un Dios que está sentado en el trono, que es superior y está por encima de los reinos de la tierra. Nosotros vivimos llenos de tristeza, viendo cómo emergen gobernantes y sistemas políticos que se oponen a Dios y a la iglesia. Pareciera que están casados con los movimientos que luchan por implantar la legalidad de los pecados que la Biblia llama relaciones contra naturaleza, ¿verdad? Allí tenemos una cita en el libro de Romanos, capítulo 1, versos 26 y 27, donde precisamente el apóstol le escribe, por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo una con otra. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con las mujeres, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y, como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo
que merecía. Leí en la versión, eh, esta es la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Ok, y necesitamos afirmar que nuestro Dios es soberano. Él reina sobre todos los reyes de la tierra y nadie hará más de lo que Dios le permite hacer. Y aquí hago un pequeño paréntesis. Y leyendo, estudiando acá un poco, pues a veces uno se consigue, cuando estamos, por ejemplo, evangelizando, cuando estamos de misión, pues hay personas que le dicen a uno directamente que su esperanza o su idea está encima es de el gobernante de turno, por ejemplo, bien sea gobernador, alcalde, pero lastimosamente pues no entienden que Dios es soberano, que Dios está por encima de cualquier gobernante, que sí es verdad que o sea, los gobernantes están allí porque es Dios precisamente quien los coloca, pero nosotros debemos colocar la mirada, pues, en Dios, que es soberano sobre todo lo que hay en esta tierra. Y pues tenemos esa, nosotros, gloria al Señor, pues quizás antes estábamos también pensando y dando y colocando nuestra confianza en personas, pero ya pues sabemos que Dios es Dios de todo y, y por eso le damos gracias a Dios. Continúo. Dice que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que se consideraba el más poderoso del mundo de aquel entonces, fue humillado hasta que llegó a reconocer la soberanía de Dios, no en una forma privada, sino que lo hizo públicamente, delante de todos los reinos que gobernaba. Así alabó la soberanía del Altísimo. Y ahí la cita del libro de Daniel, capítulo 4 versos 34 y 35, que dicen, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Y entonces dice, me llama mucho la atención en este pasaje, porque él dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y, y realmente, pues ante la majestad, el poderío y la soberanía de Dios, pues todos, realmente todos, pues somos prácticamente nada, comparado con su grandeza y su soberanía, su poder, ¿no? Entonces, el rey Nabucodonosor, pues en este momento estaba claro. Ya, bueno, más adelante, pues ya ustedes saben la historia, pero en ese momento, pues él daba y glorificaba a Dios. Y continuamos. El rey David afirmó la soberanía de Dios. Tuya es, Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Esa cita está en Primera de Crónicas, capítulo 29, versos 11 y 12. Soberanía significa que Él es Señor del cielo y de la tierra. Él gobierna sobre toda su creación. Él tiene derecho a ejercer su voluntad sobre toda la creación. Él cumple su voluntad y nadie puede evitarlo. Y leemos una cita en Apocalipsis, capítulo 4, verso 11, donde dice, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios, el Altísimo, el Señor del cielo y de la tierra, está exaltado
infinitamente por encima de la más eminente de las criaturas. Él es absolutamente independiente, no está sujeto a nadie, ni es influido por nadie. Dios actúa siempre y únicamente como le agrada. La otra cita que tenemos acá del libro, Los atributos de Dios, dice, Dios es soberano, su voluntad es suprema. Dios, lejos de estar bajo una ley, es ley en sí mismo. Así es que cualquier cosa que Él haga es justa. Y me llama la atención también acá, y abro otro paréntesis, porque dice al finalizar esta cita, así es que cualquier cosa que Él haga es justa. Y muchas veces, pues no entendemos cosas que el Señor hace, incluso en nuestras vidas. Y a veces decimos, oye, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Pero es que Él es soberano. Él sabe cómo hace las cosas. Y a veces intentamos como torcerle el brazo a Dios para que se cumpla la voluntad de nosotros y no la de Él, pero realmente pues Él es soberano y Él, como dice acá, lo que Él hace es justo, porque Él es justo. Él está allí. Muy bien, seguimos. Soberanía significa que Dios es todopoderoso. Dios llamó a Abraham padre de multitudes cuando no tenía ni un hijo. Su nombre, Abraham, significa padre enaltecido y Dios lo cambió por Abraham, padre de multitudes. Allí podemos ver en pasaje en Génesis capítulo 17, verso 5. De uno solo hizo como la arena del mar y las estrellas del cielo en multitud. La última vez que Dios iba a anunciar el nacimiento de Isaac, Sara se rió, se burló y Dios la reprendió. ¿Por qué ríes? ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? Podemos ver en el capítulo 18 de Génesis. Dios dio un hijo a Abraham, a pesar de ser un viejo de casi 100 años, a pesar de la esterilidad de la matriz de Sara, que ya estaba como muerta, porque Él es Dios todopoderoso. También podemos leer en el capítulo 4 del libro de Romanos. Y aquí abro otro paréntesis. Yo presencié, lo digo porque lo vi, a una dama que tenía una malformación. Ella nació con una pierna más corta que la otra. O sea, tenía diferencia allí de algunos centímetros y eso le molestaba. Yo la conocí. Y el Señor la sanó de un día para otro. Ella se convirtió al Señor y siguió yendo a la iglesia antes de eso. Y ella oraba al Señor por un milagro. Y el Señor hizo un milagro en esa señora. Y fue algo que me impactó porque yo dije, wow, realmente Dios es todopoderoso. Y así como lo hizo con ella, pues ha hecho infinidad de milagros que quizás uno no alcanza a imaginarse, pero no hay nada, no hay nada difícil para Dios. Nada, absolutamente nada. Porque cuando uno cree que no hay nada que hacer, pues el Señor sí sabe qué hacer porque Él es todopoderoso. Muy bien, continuamos. Soberanía significa que Dios tiene un plan para toda la humanidad. En Génesis 12:3 dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Dios llamó a Abraham para bendecir todas las familias de la tierra, todas las naciones. Su plan fue enviar a Cristo nacido de mujer. Podemos ver en Génesis capítulo 3, verso 15. Y dice así, bueno, ya yo sé que ustedes lo conocen, pero dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Y bueno, vemos allí la primera o los vestigios, pues, de lo que el Señor iba a hacer más adelante en la persona de Cristo.
Dice que a Abraham le reveló que esa simiente sería su descendencia. A David le dijo que sería un descendiente suyo. Y leímos la cita en 2 Samuel, capítulo 7, verso 12, donde dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y fue cumplido en Cristo. Y dice la palabra, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono del Padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Bueno, ese fue en el Evangelio según Lucas, capítulo 1, versos 31 y 33, cuando el ángel Gabriel, pues, le está hablando allí a María. Muy bien, continuamos. Dice que su plan sigue en curso. Envió a sus discípulos y su iglesia a predicar el Evangelio a todas las naciones. Y hay una cita en Lucas capítulo 24, verso 47, que dice, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y después de esto vendrá el fin. Dios no retarda su promesa, como lo dice 2 Pedro 3:9, sino que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muy bien, no sé si, pues, de los que estamos acá en la sala, alguno tiene algo que agregar en lo que hemos desarrollado hasta el momento. No sé si alguien tiene allí algo que decir. Yo creo que se puede hacer, Héctor, al final. Ok, ok, pastor, está muy bien. Continuamos entonces. Soberanía significa que Dios todo lo usa para bien. Dios mandó a Abraham a sacrificar a su hijo Isaac y quizá así comprendería lo que Dios iba a hacer en el mundo. Lo podemos ver en el capítulo 22 de Génesis. Quizás Abraham tuvo alguna revelación del sacrificio del Hijo de Dios para la salvación de la humanidad. José dio testimonio de esa verdad al darse a conocer a sus hermanos y darles a conocer el plan de Dios para su vida, para su familia, para su pueblo y para todas las naciones. Y hay una cita de Génesis 45, 7 y 8 donde dice, ustedes intentaron mal, pero Dios lo transformó en bien. No fue ustedes que me trajeron aquí. Es parte del plan de Dios. Dios me puso en este lugar para preservar la vida a muchos. Dios fue reconocido como Dios de todo el mundo. Podemos verlo en el Salmo 24:1. Los profetas pronuncian los juicios de Dios sobre las naciones vecinas, reconociendo por lo mismo su soberanía sobre ellas. Podemos verlo en capítulos 13, 15, 17 y 19 de Isaías. Él emplea otras naciones para castigar a Israel. El cristianismo, el elemento universal, prevaleció y todos exclusivismo nacional fue eliminado. Muy bien, aquí abro un paréntesis. em, Cuando a veces nosotros, y me ha pasado, a veces el Señor quiere hacer algo y, y le pasa como a José. Eh, Al principio uno lee allí la historia de José y ve, wow, pero ¿por qué? ¿Por qué le pasó todo esto? Pero todo era un plan, porque pues todo lo usa el Señor para bien. Y, y a veces cuando uno llega y se da cuenta de que lo que al principio uno creyó que era un mal, pues el Señor simplemente lo transforma. Y es así como también uno puede entender
que la soberanía de Dios es eso, que todo lo usa para bien. Dice, aprender de Dios, un subtítulo. Al principio Abraham y Sara no respondieron positivamente a la soberanía de Dios. Ellos pensaron que Dios tenía buenas intenciones, pero quizás no podía cumplir su promesa de que Sara concibiera y daría a luz un hijo. Vemos la actitud de Sara después de esperar 10 años del cumplimiento de la promesa de Dios y no ver resultados. Ella tomó sus propias iniciativas. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, y quizás tendré hijos de ella. Atendió Abraham el ruego de Sarai. Muy bien. Así, al cabo de 10 años de habitar a Abraham en Canaán, su mujer Sarai tomó a Agar, su sierva egipcia, y la dio por mujer a su marido Abraham. Dios no se agradó de Abraham y de Sara en su soberanía. Es Dios quien establece el tiempo y las condiciones para cumplir sus promesas. Esta decisión les causó múltiples problemas a ellos y a todas las generaciones. Pero lo que más le dolió a Abraham fue la ausencia de Dios hasta su nueva visita registrada en Génesis 18, para anunciarle el cumplimiento del tiempo. Al final, la respuesta de Abraham fue perfecta. Él aprendió la lección. Abraham creyó la promesa de Dios para el nacimiento de su hijo. Y bueno, aquí abro otro paréntesis. Y cuando el Señor, pues, promete algo, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Lo que pasa es que nosotros por naturaleza, pues, quizás somos, queremos que las cosas sean ya de un día para el otro, o queremos que el Señor nos responda positivamente en cierto tiempo, y ya a veces cuando dejamos y vemos que el Señor no responde, hasta dejamos de orar por esa situación. Pero eso trae consecuencias, porque fíjese lo que pasó allí, ¿verdad? Cuando eh, Sarai tomó a Agar y la entregó a Abraham, bueno, ahí nace Ismael. Y bueno, ya ustedes pues saben la historia más, más clara. Entonces, vemos que la soberanía de Dios se cumple, eh, y se cumple o se cumple. Nosotros pues simplemente nos toca esperar, esperar en Dios que Él responda. Muy bien, continuamos. Dice que creyó en Dios cuando le mandó a sacrificar a Isaac. Dios le había prometido que en Isaac le daría descendencia. Así que él no entendía, pero no debatió con Dios. No le reclamó a Dios, simplemente obedeció. El autor de Hebreos deja ver que Abraham sabía que Dios podía resucitar a su hijo después de ser sacrificado. Y dice la cita de Hebreos 11:19, porque pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. No entendió, pero creyó. Confió en Dios al ir y obedecer a sacrificar a su hijo. Y aquí vemos el lado ya Abraham creyendo en Dios, ya él había visto lo que Dios hizo, ¿verdad? Al darle un hijo cuando él tenía casi 100 años. Y cuando le pidió Dios a Isaac, pues él, y me gusta eso, porque él pensó, bueno, si Dios me lo dio en esta edad, pues él puede hacerlo, lo puede resucitar. Y qué fe, de verdad, que nos da una enseñanza bastante grande, ¿no? En cuanto a la fe. Continuamos acá, dice que algunos no entendían, o mejor dicho, algunos no entienden y niegan a Dios. Otros no entienden y cuestionan a Dios. Muchos niegan a Dios, se rebelan contra Dios, resisten a Dios y se resisten contra Dios. Dice el Proverbio 16:9, el corazón del hombre
traza su camino, pero Jehová dirige sus pasos. Y si Jehová endereza los pasos del hombre, no es prueba de que éste está siendo controlado o gobernado por Dios. Asimismo, muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo el propósito de Jehová se cumplirá. Proverbios 19:21. El Señor omnipotente reina. Su gobierno se ejerce sobre la materia inanimada, sobre las bestias, sobre los hijos de los hombres, sobre los ángeles buenos y malos, y sobre Satanás, que el Señor lo reprenda. Ningún planeta gira, ninguna estrella brilla, ni hay tormenta, ni movimiento de criatura, ni acto de un hombre, ni hecho de un ángel, ni acción del diablo, ni nada puede ocurrir en todo el vasto universo de forma diferente a como Dios ha determinado desde la eternidad. He aquí un auténtico fundamento para la fe. He aquí un verdadero lugar de reposo para el intelecto. He aquí un ancla para el alma, asegura y firme. Nuestra respuesta a la soberanía de Dios nos lleva a identificarnos con la afirmación del apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 28. Todas las cosas ayudan a bien a los que son llamados. Muy bien. Y ya casi finalizando, bueno, falta todavía. Dice, experimentar a Dios. Y creo que, bueno, aquí esto es un testimonio, ¿no? Dice, tengo una familia numerosa. Mi papá y mi mamá tuvieron 14 hijos. Mi papá murió hace 25 años y mi mamá murió hace 2 años. De los 14 hermanos, hace 5 años murió nuestro hermano menor. Él se llamaba Gregorio. Murió cuando tenía 35 años. Él era un muchacho muy alegre, sobresalía en los juegos. Cuando era chico, no había quien lo superara en el juego de las metras o canicas, ni en la perinola. En la iglesia se destacaba en la evangelización. Le apasionaba evangelizar. Lamentablemente, muchas situaciones en su vida familiar le llevaron a alejarse de Dios y de la iglesia. Un accidente andando en su moto le dejó cuadripléjico y duró 4 años en esa condición antes de morir. Fue una gran lucha para que él reconociera a Dios en medio de sus padecimientos. Él luchó contra Dios, pero al final se rindió a él. Vimos nuevamente la felicidad en él a pesar de su condición. En ese tiempo malo, los dos mejores recuerdos eran verlo jugando dominó y cantando un himno cristiano. Nunca el ambiente era tan especial cuando él estaba sentado jugando dominó. Cuando comenzó a ir a la iglesia nuevamente en su silla de ruedas, le acompañaban mis hermanos que aún no eran creyentes. Uno de ellos había sido muy rebelde a seguir el camino de Dios. Él le gustaba que ese hermano que no era creyente fuera el que le llevara a la congregación. Mi hermano Isidro vivía en otra ciudad a unos 90 kilómetros. El sábado, cuando salía de su trabajo al mediodía, se iba a la casa materna. Allí pasaba los sábados y domingos con mi hermano. Lo llevaba a congregarse y el domingo por la tarde regresaba a su ciudad para continuar su trabajo durante toda la semana. Un día no tenía deseo de llevarlo al templo y le dijo, hoy no voy a ir, dile a alguno de tus hermanos que te lleve. Él lo miró fijamente y con autoridad le dijo, ninguno me llevará sin usted. Él puso todas las objeciones posibles, pero no pudo decirle que no a mi hermano Gregorio. Así que lo llevó al templo. Poco antes de su muerte, mi hermano creyó en Cristo. Cuando Gregorio murió, no entendíamos, aún no lo entendemos. Yo pensaba que mis hermanos, que no eran cristianos, iban a negar a Dios, a rebelarse contra Dios o tener resentimiento contra Dios, pero fue todo lo contrario. La muerte de mi hermano los acercó a Dios. Mi hermano, que lo llevaba en la silla de ruedas, ahora es un fiel creyente y mis otros hermanos también creyeron en el Señor. No logramos entender ni asimilar muchas cosas,
Mi mamá nunca pudo superar la muerte de mi hermano. Duró 15 días sin comer, se puso muy débil y nosotros creímos que iba a morir en ese momento. Ella nunca imaginó que iba a enterrar a uno de sus hijos y menos a su hijo menor. Nunca su alma siempre estuvo muy ligada a él, pero Dios le dio la bendición de vivir 8 años más después de la muerte de mi hermano y ver a todos sus hijos creer en el Señor. Y yo leía este testimonio y decía, wow, el Señor pues utiliza cosas, situaciones y todo ayuda para un bien, porque a pesar del sufrimiento, a pesar de tener esa condición, de tener un familiar en esas condiciones, yo creo que no es fácil. Pero tenía un propósito el Señor con todo esto. Y al final, pues, la gloria y la honra son para el Señor, definitivamente. Muy bien, el último subtítulo que tenemos es Esperar en Dios. Dice Isaías 55, 8 y 9, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Y Jeremías 29, 11 dice, yo sé los planes que tengo acerca de ti, pensamientos de paz y no de mal, para daros el bien que esperáis. Y la versión TLA dice así, mis planes para ustedes solamente yo lo sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Amén. La confianza en la soberanía de Dios llevó al apóstol Pablo a afirmar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como lo dice Filipenses 4:13. Y Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Con gran razón decía el predicador bautista del siglo pasado, Carlos Spurgeon, en un sermón sobre Mateo 20:15, que no hay atributo más confortador para sus hijos que el de la soberanía de Dios. Bajo las más adversas circunstancias y las pruebas más severas, creen que la soberanía los gobierna y que los santificará a todos. Abraham es uno de los mayores ejemplos para esperar y vivir confiados y seguros en la soberanía de Dios, como está escrito. Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios plenamente, convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él, se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Soy Romanos capítulo 4, versos 17 al 24. Muy bien, mis amados hermanos, pues aquí concluye el desarrollo de esta tercera lección, la soberanía de Dios. Y bueno, Dios es soberano, como lo dice el mismo título. Dios es sobre todo y no hay nada sobre Él, no hay nada que podamos nosotros ni imaginar, sino que Él es único, poderoso, verdadero, soberano. Y bueno, no sé, mis amados, quién tiene algo que acotar acá, quién tiene algo que compartir. Abrimos allí el micrófono. Bueno, esta es la clase de la soberanía de Dios y la Biblia nos presenta un Dios soberano desde el principio hasta el final.
un Dios que creó, que sustenta, que gobierna, que es Señor del cielo, de la tierra, que es, como dice el Salmo 24 de Jehová, es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, y que no hay nada que esté fuera de el control o fuera del gobierno de Dios. Y Amén. ese es el Dios que nosotros creemos, el Dios que nos presenta la Biblia, no es un Dios, por ejemplo, exclusivo o no es un Dios que está limitado a su pueblo Israel o en el caso nuestro, en el sentido a la iglesia, sino que es un Dios que gobierna sobre todos los reinos del mundo. Y por eso la Biblia nos presenta ese gobierno universal de Dios sobre todas las cosas. Y Él es el Dios todopoderoso, el Dios grande, el Dios fuerte, el Dios todopoderoso, el Dios que nada es imposible para Él. Entonces, es bueno que nosotros tengamos esa confianza en la soberanía de Dios. Ese testimonio que está en el libro es el testimonio de mi hermano Gregorio, mi hermano Isidro, mi hermano Arcadio, que ellos eran incrédulos y en medio de la situación con mi hermano, ellos creyeron al Señor y aún la muerte de mi hermano, que nosotros pensábamos que podía desencadenar mayor rebeldía y alejamiento de ellos, sin embargo, fue todo lo contrario. El Dios soberano usó el accidente que él tuvo para que él pudiera reconocer y rendirse a Dios y también para que mis hermanos pudieran creer en el Señor. Y nosotros en esa parte de la soberanía, nosotros creemos y afirmamos en el señorío de Cristo sobre todo poder, dominio, autoridad. Como dice la Biblia, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y en Él están sujetos todas las potestades, todos los dominios, todas las autoridades, todas las cosas están y estarán bajo el estrado de sus pies. Entonces, tenemos un Dios soberano. Si alguien más quiere Amén. ir o preguntar, pueden hacerlo. ¿Alguien más quiere participar? Está como muy callado. Buenas noches, Pastor. Buenas noches, Leonardo. Le bendiga. Amén. Escuchando ese maravilloso tema de la soberanía del Señor. Eh, en los inicios de mi caminar con el Señor como cristiano, Ujú, no entendía este asunto de la soberanía bajo el contexto de las cosas que ocurren sobre el planeta Tierra, ya sean buenas o sean malas. Y en muchas ocasiones, así como a mí, a otros, al no entender sí, cuál es la magnitud de la soberanía de Dios sobre, en específico sobre este pequeño planeta, ya que la soberanía del Señor no solo está sobre nosotros, sino sobre el universo entero creado por su voz. En algunas ocasiones, cuando ocurren tantas cosas, nosotros nos ponemos a señalar a Dios, intentando eh, pensar de que Dios se equivocó en cierta decisión o no me parece la forma como se están dando las cosas. Y se nos olvida al final de cuentas o nos hacemos los desentendidos que la soberanía de Dios va mucho más allá de lo que yo quiero, de lo que yo creo y de lo que me parece, ¿sí?
y a veces es difícil entenderla porque como seres humanos estamos acostumbrados siempre a que se puede hacer o que yo puedo lograr las cosas con mi fuerza, con lo que yo hago. Pero en mi caminar con el Señor, como les decía hace un momento, he logrado entender que la soberanía del Señor está mucho más allá aún de mi entendimiento. Hay muchas cosas que están veladas todavía a mí como persona, como pastor de la iglesia, como cristiano, y la forma como Dios actúa, la forma como Dios hace sus cosas, parecieran algunas veces descabelladas a nuestra mente, pero nosotros no tenemos la visión completa de cómo Dios hace las cosas, ¿sí? Y al juzgarlo a Él bajo nuestra visión, pues nos quedamos cortos en cierto sentido al pensar de que Dios mira como nosotros podemos ver. Pero más allá de eso, Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de su iglesia. Ya Él ha hecho provisión para todo lo que Él quiere sobre esta humanidad. Solo nos resta a nosotros bajar nuestra cabeza y decir como Nabucodonosor, que Dios reina sobre todos los reinos y no hay quien le diga qué haces o qué no haces. Me encanta mucho ese momento cuando Dios habla con Job y Dios le menciona a Job algunas cosas como tú estabas allí cuando yo le puse las fronteras al mar, tú estabas allí cuando yo creé esto, tú estabas allí cuando hice aquello, haciendo ver que el ser humano simplemente es una criatura que de cierta manera pequeña en el vasto universo, poder nosotros mirar a Dios como lo que Él es, alguien infinito, poderoso, en su esencia, lo que Él es, ¿no? Como ser y nosotros como sus criaturas. Pero es maravilloso también pensar que tenemos a alguien como un amigo o como nuestro escondedero y refugio, a un Dios todopoderoso. Cuando logramos entender eso, esa soberanía que Él tiene sobre todos nosotros, y nosotros dejarnos caer y confiar en que lo que Él hace es mejor para nosotros, nuestra fe se acrecenta aún más, porque pensamos que tenemos un Dios todopoderoso, así lo creemos porque así lo reza la palabra del Señor, y también logramos entender que tenemos a alguien que murió por nosotros en la cruz, haciendo todo por nosotros para que pudiésemos encontrar la salvación. Así que la soberanía del Señor se extiende aún más allá de nuestros pensamientos. Y lo poquito que podamos estudiar en todo lo que está en el material, quizás todavía no nos alcanzaría para lograr entender esa grande soberanía que Dios tiene sobre todo. Pero qué gusto, pastor, saber de que de verdad tenemos un Dios todopoderoso que está a nuestro lado dispuesto a ayudarnos, que solo estamos aquí nada más para caer en sus manos y Él poder hacer lo que quiera hacer en nuestras vidas. Qué bueno, gracias por tu comentario, Leonardo. El, es bueno resaltar que el que hizo esa, o sea, la declaración esa pública de Nabucodonosor a Dios, al Dios de Israel, por decirlo en ese tiempo, y siendo Nabucodonosor el emperador o el gobernante más poderoso y el gobernante que tenía señorío sobre los demás países, porque estaban bajo el control de Babilonia, inclusive el mismo pueblo de Israel, Judá, había caído bajo el dominio de Babilonia. Sin embargo, aunque el pueblo de Israel eran esclavos, Nabucodonosor tuvo más poder sobre ellos y los dominó, los llevó cautivos y todo eso. Sin embargo, él, después de esa experiencia que Dios lo llevó a perder la razón, que Dios lo llevó a llegar a un nivel hasta de una bestia, él pudo reconocer públicamente la grandeza y la soberanía de Dios. Y es importante que en la historia bíblica nosotros vemos la manifestación de esa grandeza, de ese poder, de ese señorío de Dios sobre todos los reinos más poderosos del mundo, como fue en Egipto, que fue un reino poderoso en su tiempo, Asiria, Babilonia, los medo persas,
y todo, el Imperio Romano y todo como Dios muestra y manifestó su gobierno universal y su señorío universal sobre los reinos y sobre las personas más poderosas del mundo en cualquier época y en cualquier lugar. Ok, ¿alguien más tiene algo que añadir, preguntar o decir? Puede hacerlo. Buenas noches, pastor. Sí, el tema de la soberanía de Dios, pues, es un tema necesario que todo cristiano pues debe comprender y en especial los que tenemos la responsabilidad de enseñar a los demás. Hay una pregunta que es incómoda, pero a la vez interesante, que la he leído, incluso la he escuchado, que se refiere a que ¿por qué si Dios es soberano permitió el mal o permitió la maldad? ¿Por qué Dios permitió que Adán y Eva pecaran? Bueno, ese tipo de preguntas, y aún cualquier respuesta que nosotros pudiéramos dar, viene a ser como una expresión de, por decir, de nuestro pensamiento limitado en, en relación a eso. Pero, sin embargo, una de las respuestas que más se acerca a, a satisfacer, por ejemplo, ese tipo de interrogante que la gente tiene, es el hecho de que el hombre o el ser humano, ¿verdad? Nosotros pudiéramos tener la oportunidad de, de amar a Dios, de tener nuestro carácter en Dios, todo eso, en medio de las situaciones, en el hecho de que Dios no nos creó con la libertad para decidir o para elegir o para seguir tanto el bien como el mal. Y, y uno, en ese sentido, uno puede ver eso, porque de repente, si no existe el mal, si no existe ninguna de esas cosas, uno no sé cómo podría uno imaginar de repente la vida, cómo podría imaginar la encarnación de Dios, la presencia de Dios con nosotros, la salvación de Dios, el poder de Dios y todas esas cosas. Uno no sabe cómo podría imaginar todas esas cosas en la vida y aún la perfección de lo que Dios hará en medio de todos nosotros. Es decir, que, por ejemplo, nosotros eh, podemos conocer con mayor claridad de repente el amor de Dios en medio del rechazo, hemos experimentado el rechazo, hemos experimentado la apatía, hemos experimentado el abandono, hemos experimentado la traición, hemos experimentado tantas cosas, pero en medio de todo eso, allí es donde nosotros hemos conocido el amor de Dios y hemos entendido, hemos conocido el amor de Dios en medio de esas situaciones malas que nosotros hemos vivido. De la misma manera hemos experimentado el amor, hemos experimentado el poder de Dios en el mismo pecado que ha habido en nuestra vida, que ha habido a nuestro alrededor. O sea, la máxima expresión del conocimiento que nosotros hemos tenido de Dios ha sido en medio de conocer el mal, sea por referencia o sea por experiencia. Entonces,
eh, es difícil llegar a entender a Dios, entender la mente de Dios, entender por qué Dios permitió esto, por qué Dios permitió aquello, pero por ejemplo, son respuestas que esa es una respuesta que por lo menos ha sido como una de las más aceptables en medio de todo eso. Sí, eso es correcto, pastor. De hecho, bueno, te hablo de un concepto que a veces genera ciertas, no sé ahorita la palabra exacta, o sea, ciertas diferencias, que es la palabra del libre albedrío o el concepto del libre albedrío, aunque en la Biblia pues no está especificado como tal. Sin embargo, pues se puede ver que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y no lo obligó a hacer el bien y tampoco lo obligó a hacer el mal. Sencillamente el hombre lo hizo un ser pensante y lo hizo con la capacidad de ejercer una voluntad. Aunque obviamente después de la desobediencia de Adán y Eva, pues el hombre quedó cautivo o quedó propenso a cometer pecados. Eh, Otra de las cosas que yo analicé fue que la maldad Dios la ha permitido y tiene un límite. ¿En qué sentido? De que Dios ha establecido de que este sistema donde impera la maldad, pues va a llegar un momento en que va a finalizar. Dios mismo eliminará este sistema, hará cielos nuevos y tierra nueva y ya la maldad no va a existir. Es decir, que Dios mismo se ha asegurado en su plan que la maldad va a ser erradicada y él mismo va a establecer el bien por la eternidad. Sí, y todo eso, por ejemplo, ¿quién puede cuestionar a Dios en el plan que él hizo de venir al mundo, enviar a su Hijo al mundo, morir por nuestros pecados, salvarnos, salvarnos por medio de Cristo y todo eso? ¿Quién puede cuestionar a Dios el tiempo que Dios lo hizo? ¿Por qué lo hizo hace 2000 años? ¿Por qué no lo hizo hace 4000 o 5000 años? Porque no lo hizo de inmediato después de que Adán iba a pecar. O sea, ahí vamos a entrar como con Job y entonces, después no vamos a poder responder a las interrogantes del mismo Dios hacia nosotros porque Él es soberano, Él es perfecto y Él sabe todo lo que hace. Así es, pastor, quizá nos pasaría lo mismo que a Job. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a continuar con la lección número 4 a cargo de Víctor. Yo tengo aquí las diapositivas. Tengo las diapositivas que Víctor mandó. Puedo colocarlas. Bueno, Víctor, ya es tu tiempo. Hola, buenas noches. Espero que se encuentren bien de salud. Dios les bendiga y les guarde a todos. Uno de los grandes temas que me encanta mucho es la justicia de Dios, porque sumergido en un mundo pagano, debemos creer firmemente en la justicia de Dios. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención de este tema es cómo Dios desde el inicio, desde Génesis hasta el Apocalipsis, él mantiene su justicia, no cambia. Y una de las cosas que podemos definir la justicia es hacer justicia significa actuar de manera honrable con Dios y con otras personas, actuando honorablemente con Dios al humillarnos para andar con Él. Actuamos honorablemente con los demás al amar la misericordia. Es importante esto, hermano, que la justicia que nosotros reflejamos es la justicia delante de Dios en un mundo pagano como el que estamos viendo al norte, al sur, al este y al oeste del globo terráqueo. Una de las cosas que afirma la justicia de Dios es Abraham. Vemos cómo Abraham afirmó a Dios como juez de toda la tierra. ¿Cuántas veces en ese pasaje vimos cómo Abraham le pedía a Dios por ese pueblo de Sodoma y Gomorra? Pero sin embargo ya Dios en su plan ya estaba escrito que él iba a acabar
con Sodoma y Gomorra porque su creación lo pedía. Así que Abraham pudo haber hecho muchas cosas, pero Dios iba a actuar sobre ese pueblo porque ya había una decisión justa hacia ese pueblo como lo es Sodoma y Gomorra. La justicia de Dios significa la rectitud de su carácter. Es importante esto, hermano. Creo que el pueblo de Dios debe entender o debemos entender que si hablamos de un Dios que es justo y si nosotros no somos justos, ¿qué estamos hablando? Estamos contradiciéndonos. Sin embargo, Dios en su palabra nos pone esos ejemplos, como Moisés afirmó la justicia de Dios en su carácter. Jesús lo afirmó la justicia de Dios, Padre, en su oración. El apóstol Pedro afirma a Jesús como Dios delante de una gran multitud de judíos en un segundo discurso. Y el apóstol Juan también lo afirma a Jesús como el justo. Es importante, hermano, que estos ilustres que estuvieron antes de nosotros, como ellos a través de la palabra, pues podemos decir que cuando Moisés afirma la justicia de Dios, está fundamentado en Deuteronomio 32:4. Jesús lo afirma en su oración. Y lo podemos ver cuando habla en Juan 17:25, que dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y esto han conocido que tú me enviaste. Qué hermosa esa palabra, ¿no? Ese Dios justo que todo el mundo veía a Jesucristo, pero Él les enseñaba que Él fue el que los envió. Es importante, hermanos, que nosotros cuando vayamos a hablarle a esas personas, porque la idea de toda esta formación que hemos tenido nosotros, aprender para que ese conocimiento no sea nada más para nosotros, sino compartirlo. Y una de las cosas que siempre he visto en el pastor Ilazar es cuando habla de la discipulación. Nosotros ahorita nos estamos formando por medio de estas materias, pero es para enseñar a aquellos que tienen sed y hambre de esta hermosa palabra y cuán hermoso es hablarles de la justicia, de la soberanía de Dios, porque yo pienso que no hay soberanía sin justicia y no hay justicia sin soberanía, pero es de Dios, es quien lo creó, Él fue el que hizo todo lo que tenía que hacer. Hermano, es importante hablarle a ese pueblo de la justicia, porque muchas personas piensan que lo que estamos viendo es normal, y resulta que en el medio de la justicia hay personas privadas de libertad y son inocentes. Pero ¿cómo nosotros podemos decirles a ellos la justicia de Dios? Cuando ellos dicen, wow, le pongo un ejemplo, yo tengo un sobrino privado de libertad y le hablo, mira, no, Dios es justo. Y entonces él me dice, sí, tío, pero ¿cómo hago? Sí, Dios es justo, pero yo estoy aquí preso injustamente. El que hizo el asesinato no está. Y yo que por ver estoy aquí. Yo ¿cómo les puedo explicar yo esa justicia de Dios? ¿Verdad que a veces nos hacen esas preguntas que nos exprimen cuando nos tocan a nosotros, como que dice, a lo interno? Entonces vemos cómo debemos nosotros confiar en esa justicia de Dios. Pastor, si puede pasar la otra, por favor. En este tema, el subtítulo dice, en su justicia Dios declaró lo que es justo y exige rectitud en sus criaturas. O sea, Dios, lo que entiendo acá es que Dios declara lo que es justo y nos va a exigir que seamos justos también. ¿Podemos ser justos en este mundo? Claro que sí podemos hacerlo. Si nos vamos a la palabra y si nuestro manual es la palabra, podemos aprender a ser justos. ¿Cuándo hacemos justicia? ¿O cuándo somos justos? Cuando ayudamos al prójimo. Ahí estamos haciendo justicia con alguien. Cuando creemos que podemos ayudar a la demás persona y lo hacemos, somos justos con las demás personas. Jesucristo vino y fue justo. No, Él lo hizo porque es Jesucristo, pero Jesucristo nos demostró a nosotros que sí se puede hacer las cosas. Y una de las cosas dice, la justicia de Dios significa rectitud en sus palabras y sus obras. Si hablamos del amor al prójimo y no amamos ni a nuestra esposa, nos estamos contradiciendo. Al vecino, a nuestro vecino, ¿a quién tenemos que hablarle de la justicia y la rectitud? A nuestros vecinos, nuestra casa, nuestro vecino, que ahí es donde vamos a ver. Yo creo mucho y por eso aplaudo mucho la iniciativa del MIMS, que es la iglesia local. Cuando hablamos de la iglesia local, tenemos que impulsar este tipo de temas de la justicia de Dios.
Y Dios nos dice, por ejemplo, aquí dice, Dios mismo dice a través del profeta Isaías, yo el Señor digo lo que es justo y declaro lo que es recto. Wow, qué hermoso. Justo y declaro lo que es recto. ¿Cuántas personas hay justas en el mundo? Sí las hay. Sí hay personas justas que quieren hacer las cosas bien y la van a hacer bien y son rectos en su funcionar. Ejemplo, yo siempre, la Madre Teresa de Calcuta, una mujer que particularmente yo la admiro mucho. No la idolatro, ni le prendo velita, ni nada por el estilo. Pero fue una mujer que hizo muchas cosas justas. Y casualmente me llegó un libro y hablaba sobre que una persona le dijo, mira, lo que tú haces yo no lo puedo hacer. Y ella lo que dijo fue, no, es que yo tampoco lo puedo hacer. Yo lo hago por el amor que Dios me ha dado a nosotros. ¿Y cuántas personas de nosotros nos ha costado arropar a alguien en plena necesidad? A mí me ha pasado. Uno de los ejemplos que viene a continuación es David. Yo recuerdo cuando me llegó un libro de David, un hombre conforme al corazón de Dios, basado en la vida de David. Cuando yo leo la primera parte, yo digo, y este es un hombre conforme al corazón de Dios, cuando mandó a matar a un poco de gente, por culpa de él murieron un poco de gente. Pero después que me adentro y empiezo a conocer un poquito más de la palabra y veo, no, sí, este hombre es como dicen por ahí, es un caballete frente a Dios, porque a pesar de sus errores, él fue una persona que creyó en la justicia de Dios y en la rectitud de nuestro Padre. Por lo que dice David, conocía a muchos acerca de esto y lo afirma en una ocasión de estar de esta manera, perdón. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Wow, esa hermosa palabra basada en 1 Corintios 29, 17. Dios mío, tú escudriñas los corazones. Nosotros no escudriñamos ni siquiera nosotros mismos. Como dice por ahí Pedro, no les, yo leí algo de Pedro, Pablo. El apóstol que negó a Jesucristo fue Pedro, ¿no? Pedro, yo estoy leyendo mucho de Pedro y wow, ese hombre dice que engañó el corazón y hay muchas personas que le hacen caso al corazón y resulta que a veces el corazón nos lleva hasta la perdición. En ejemplo, hay personas que hacen sus negocios y cuando no lo hacen conforme al propósito de Dios, sino lo hacen conforme a su corazón, se dejan llevar por el corazón y cuando vienen a ver, el corazón los engaña. ¿Cuántas veces en nuestra iglesia hacemos algo con nuestro corazón y resulta que nos equivocamos? Y más adelante me gusta cuando en la parte que habla de que debemos esperar en Dios. Hermano, debemos enseñar a nuestra gente, a nuestras personas que nos llegue al lado lo que es la justicia de Dios y la rectitud. Dios es justo, hermano. Y Dios en su misericordia con los hijos va a ser justo. Él nos va a disciplinar de acuerdo a su justicia. Y debemos ser claros en lo que Él dice. En su justicia Dios establecerá, Dios estableceremos, ya que no entiendo acá que la pegué aquí, ya. En su justicia Dios declara lo que es justo y exige rectitud. Ok, seguimos aquí. En su justicia Dios establece recompensas por la obediencia y castiga por la desobediencia. A veces nosotros somos culpables de nuestra desobediencia y tenemos resultados. El pecado trae consecuencias. Pero debemos estar claros que Dios da recompensa a la obediencia. Yo recuerdo un libro que creo que escribió el pastor Eleazar, que él estuvo 3 años discipulando una familia en Acarigua, creo, un pueblo en Acarigua. Y él iba los domingos y nunca perdió ese discipulado con esas personas. No recuerdo los dos nombres de los hermanos. Una familia que se bautizaron al tiempo y actualmente no sé si ahorita siguen siendo los pastores y responsables de esa iglesia en Acarigua. El pastor fue constante y en obediencia, mira la bendición que Dios dio. Después de 3 años, esas personas se bautizaron y ahorita no sé si siguen siendo los responsables de la iglesia en Acarigua. Señores, tenemos que ser constantes y obedecerle siempre a Dios, porque Dios en su misericordia va a recompensarnos. ¿Cómo lo va a hacer? Puede ser en salud, puede ser en conocimiento. Yo le doy gracias a Dios por este tiempo,
Porque yo hace 4 años hice partido con el Señor, luego un accidente automovilístico. Y hoy estoy aquí, gracias a Dios. Y lo que hacemos, lo hacemos por agradecimiento a Dios, ser agradado con Dios y por gracia, porque estamos aquí respirando, porque a Él le place. Dice, su justicia se mostró en el huerto del Edén al pedir cuentas a Adán y castigar sus pecados. Wow, qué importante. ¿Será que nosotros estamos exentos de esa rendición de cuentas? Yo creo que algo viene por ahí, ¿verdad? Si ellos le hicieron a Adán y a Eva, le dijo, bueno, ajá, ¿qué hicieron ustedes? Y viene Dios y pasó lo que pasó con ellos. Entonces, nosotros que tenemos que ver ese reflejo, ese ejemplo que hay allí, que nosotros debemos servir, debemos seguir ayudando, no solamente agarrar todo ese conocimiento y tenerlos nosotros, y los que tenemos al lado, a nuestra familia, lo estamos discipulando, le estamos enseñando la obediencia, las obediencias que tenemos con Dios y que Dios nos puede dar. ¿Y qué pasa si hacemos lo contrario? En lo contrario hay consecuencias. En su justicia Dios nos ayuda y nos hace justo, basado en 1 Pedro 3:18. La justicia de Dios en Cristo. Asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en carne, pero vivificado en espíritu. Wow, qué hermosa palabra. El justo murió por nosotros los injustos. ¿Será que nosotros pudiéramos hacer eso? Un día que Dios nos llame, mira, yo necesito que tú mueras por mí. Solamente Dios nada más pudo haber hecho eso, que envió a su Hijo para que muriera por nosotros. Y el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en carne, pero vivificado en el Espíritu. Qué hermosa esa palabra, ese puente que Dios nos dio por medio de su Hijo Jesucristo, porque nosotros fuimos como desechados, pero Él nos manda a Jesucristo para hacer ese puente, esa comunión con Él, porque habíamos perdido la comunión con Él. Pastor, por favor. Gran importante, ¿no? Esperar en Dios. ¿Cuántas veces nos desesperamos? Que la iglesia no hay más miembros, que todo ha pasado y nada más siguen los 5 personas allí. Pero hermano, debemos saber esperar en Dios. Debemos entender que el plan es de Dios y la obra es de Dios. Nosotros fuimos creados por Dios para su gloria y debemos también saber esperar, pero en Él. A veces queremos tener un ministerio grande, pero no sabemos esperar en Dios. Entonces nos desesperamos y desesperamos a los demás. Entonces crecemos, sí, pero crecemos nosotros. Y la obra en el tiempo, si Dios lo permite, Él la hará continuar, pues, y la va a mantener según su propósito y su plan. Señores, en Cristo hemos sido vestidos con su salvación y su justicia. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegra en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novia me atavió y como a novia adornaba con sus joyas. En Cristo se cumplió esta profecía. Hermano, tenemos que seguir buscando a ese Cristo y hablarle a mucha gente de ese Cristo que vive y estamos esperando su próxima venida. El Señor nos ha declarado justo y nos ha hecho justo. Justificado por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La única paz que sobrepasa todo entendimiento, todos lo sabemos, que es la paz que Dios nos da. Fuera de Dios no podemos tener paz. A veces pensamos que nuestro tiempo es ya, pero para Dios el tiempo, un año pueden ser 1000 años, puede ser un día como un día puede ser 1000 años. Debemos saber esperar en nuestro Dios y debemos hablarle a nuestra gente de ese Dios que deben esperar en Él. El Señor nos pastoreará y guiará por la senda justa. Solo Él en su amor nos enseña a caminar en su justicia. Y en Salmo 23, me guiará por sendas de justicia. El Señor nos pastoreará. Wow, qué hermoso es eso, ¿no? Ser pastoreado por nuestro Señor. Él guiará nuestras sendas justas. A veces nosotros
queremos adelantarnos a los tiempos, queremos ser más justos que el justo. Y mira, Dios nos dice por medio de nuestro Señor Jesucristo, Él nos va a pastorear por medio de su palabra, Él nos va a guiar por medio de sus hermosos estudios. Y por eso que ha puesto personas que han estudiado y se han preparado para guiar a esta generación de relevo que Dios está formando. Quizás en los tiempos de en los 50 era muy distinto a la formación de ahorita. Ahorita, por ejemplo, tenemos mucha tecnología y si la aprovechamos, le podemos sacar ese provecho como lo estamos haciendo ahorita nosotros, que sin conocernos, estamos hoy compartiendo esta hermosa clase, porque el Señor permite y si esperamos en Él, muchas cosas buenas vendrán conforme a su propósito. El Señor defenderá nuestra causa y derrotará a nuestros enemigos. Wow, ¿cuántas veces nos ha pasado que tenemos un problemita y queremos es acabar con todo con nuestra fuerza? Hermano, es importante dejar que Dios haga según su voluntad y su propósito. A veces nosotros no podemos tomar la justicia por nuestras manos. Tenemos que dejar que el Señor, Él pelee por nosotros, porque Él es justo, Él tiene su justicia es fiel y Él nos defenderá a capa y espada de nuestros enemigos. Como dice en Lucas 18, 7 y 8, Dios hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. Qué hermoso, lo voy a repetir. Dios hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. ¿Cuántas personas ahorita no están clamando? ¿Cuántas personas hoy, ahorita, en este momento, están orando? Porque tienen un familiar enfermo o porque tienen algún problema económico. Mira lo que dice, Él hará justicia de sus escogidos. Nosotros no somos escogidos de Dios, debemos saber esperar en Él. Debemos entender que todo lo que pasa es para nuestro bien. Y dice más adelante, los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Wow, qué hermoso. Pero debemos saber esperar. Los que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia serán satisfechos. Yo recuerdo a un pastor que yo tuve un problema y él lo que me dijo fue esta hermosa palabra. Los que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia serán satisfechos. ¿Cuántas veces nosotros nos olvidamos de Dios, aún conociendo la palabra? Empezamos nosotros con nuestras fuerzas. Hermano, voy a contar parte de mi testimonio y de esto cierro con aprender de Dios. Aprender de Dios en la justicia, hermano, es importante en estos tiempos tan difíciles. Hace como 4 años, en el 2017, yo tuve un accidente. 2018, perdón. 28 de abril del 2018, yo tuve un accidente. Murió una persona y yo quedé lisiado de las piernas. Pero gracias a Dios, hoy camino. Tengo mis aparatos en las piernas, pero gracias a Dios, yo tengo mis piernas sanas. Tengo mis clavos y cosas, pero qué importante, ¿no? Un mundo de injusticia. Se hizo en ese momento una justicia. A mí me llaman y me preguntan, Víctor, ¿qué fue lo que te pasó? No, tuve un accidente así, así, asado. ¿Qué tienes del accidente? No, nada más la placa del carro, porque nos chocaron y el carro se fue a la fuga. Pero quedó la placa del carro. Bueno, yo di la placa a los compañeros y ellos me mandan la foto y todo del dueño del carro. Lo que me dijeron fue, si lo vamos a buscar a su casa y está, hay un problema. Yo lo que le dije fue, no, 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 quizás él cometió ese error o ese accidente porque estaba tomado. Pero mira, mató a una persona. Y yo le digo, sí, pero yo creo en la justicia de Dios. Yo creo que Dios va a hacer justicia. Hermano, yo le doy gracias a Dios porque yo no tomé justicia con mis manos. Porque mis compañeros pudieron ir para allá y lo hubiesen matado a esa persona. Porque confié en Dios. Solamente le dije, Señor, si me dejaste aquí, por favor, que no me falte nada. Y hoy le doy gracias a Dios que creí en ese Dios justo y esperé en Él. Y aprendí a depender cada día más de Dios. Porque como dice Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan
a bien conforme al propósito Dios nos ha llamado. Debemos entender, hermanos, que esperar en Dios nos va a dar muchas bendiciones. Si nos adelantamos, vamos a ver cosas que en estos tiempos difíciles nos va a desesperar. Y debemos seguir confiadamente y hablarle a esas personas, a esa gente que se nos ponga a un lado, de ese Dios que es justo, de ese Dios que está pendiente de nosotros día y día. Si Él alimenta a los pajaritos, no nos va a alimentar a nosotros. Y la justicia de Dios, y con el hermano que me antecedió sobre la soberanía, creo que esta materia nos va a ayudar a ese crecimiento en Dios, de esa doctrina de Dios que nos va a ayudar a seguir adelante y confiar plenamente en que todas las cosas que Dios tiene preparado para nosotros nos va a ayudar al crecimiento personal, pero también nos va a ayudar a aquellas personas que están en búsqueda de Dios, de hablarle de la justicia, hablarle de la soberanía y de todos los temas que nos antecedieron, de que debemos amar a Dios. Le damos gracias por cada uno de la vida de ustedes, hermanos. Hablé un poquito rapidito, pero un poquito nervioso porque primera vez que hago este tipo de exposiciones. No soy, no soy de esta tecnología, me estoy adaptando, pero gracias a la oportunidad que nos está dando el pastor Eleazar y que poco a poco vamos a ir aprendiendo y que Dios en el plan que tiene con cada uno de nosotros, Él nos va a formar y agradeciendo a Dios por esta oportunidad y a ustedes por escucharme y saber que Dios tiene un plan con cada uno de ustedes. Y bueno, por la vida del pastor Eleazar, la oportunidad la voy a aprovechar, agradecerle por este hermoso ministerio que tiene del MINS. De verdad que debemos apoyar a todo esto, estas formaciones, apoyar esos libros que gracias a ese apoyo que se mantiene podemos leer y aprender cada día. Yo me enamoré de los 4 libros de discipulación. Hermano, qué hermoso es cuando uno enseña esos libros y dice, ¿quién escribió esto? Y uno diga, no, mi pastor Eleazar Bermúdez. Que nos hayan llamado y nos digo, mira, ¿qué tal son los libros del MINS? Yo le digo, con los ojos cerrados. Porque Dios es justo, hermano. Dios va a premiarnos a nosotros, pero que nos premie con sabiduría y con el discernimiento que necesitemos. Y con el amor que estamos aprendiendo aquí, de verdad que doy gracias a Dios por todos ustedes y que nuestra oración sea para que este pueblo que sufre de muchas cosas y el mundo, porque el mundo global sufre de mucha injusticia, pero tenemos que estar firmes y creer que ese Dios justo, todo lo que está permitiendo es porque Él es soberano y debemos ver cuál es el plan de Dios con esta humanidad. Él nos creó y Él no nos va a dejar solos. Debemos tener claro que Dios nos creó y no nos va a dejar solos. Gracias por la oportunidad, hermanos. Que tengan una feliz noche. Ya aquí va a empezar a llover en Caracas y bueno, y gracias, Pastor Eleazar, por esa oportunidad. Ok, gracias, Víctor, por compartir este, este tema sobre la justicia de Dios. Recuerden que cada lección tiene una estructura de 4 partes, que es afirmar a Dios, que es lo que por decir, lo que la Biblia dice acerca de la justicia de Dios. Aprender de Dios, que viene a ser cuál es la respuesta del hombre a la justicia de Dios. Experimentar a Dios, que es o la experiencia que está tanto en el libro como alguna de nuestras experiencias o alguna experiencia que nosotros conocemos donde se refleje o se manifieste esa justicia de Dios. Oye, Víctor compartió una experiencia personal y la esperar en Dios, que es lo que Dios nos promete en base a su justicia. Solamente queda complementar esa parte de aprender de Dios, la respuesta de Dios, la respuesta del hombre a la justicia de Dios. A veces no es la mejor. Este, por ejemplo, está el apóstol Pedro, que él en un sentido se creía demasiado justo. Y por eso cuando el Señor le dijo, todos ustedes
se escandalizarán de mí o se sentirán defraudados de mí. Pedro exhibió su propia justicia y le dijo, Señor, aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré, y aunque todos te negaren, yo nunca te negaré. Y nosotros sabemos que cómo salió con las tablas en la cabeza cuando él exhibió su propia justicia. Pablo, él también respondió o exhibió su propia justicia. Pablo se creía más justo que todos, se creía más justo que Dios, y por eso perseguía a los cristianos. Pero después que él tuvo su encuentro con Dios, con el Dios justo, entonces él decía, no quiero ser hallado exhibiendo mi propia justicia, sino la justicia que es de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y reconoció esa parte que el justo es Dios y Él es el que nos justifica. Por eso dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pero mucha otra respuesta es excusarnos, es culpar a otros, como Adán dijo, la mujer que me diste, como Eva dijo, la serpiente me engañó. Entonces mucha gente en base a esa justicia de Dios tratan de excusarse, de evadir su responsabilidad delante de Dios. Y esa no es la manera como nosotros debemos responder a Dios. En relación a la justicia de Dios, Dios exige cuentas de cada uno de nosotros. La Biblia dice, aunque el juicio comienza por la casa de Dios, y entonces nosotros tenemos nuestra respuesta a la justicia de Dios debe ser nuestro arrepentimiento, nuestro arrepentimiento y nuestra fe delante de Él. Además, poder añadir que Dios, como uno de los subtítulos, es que Dios bendice, recompensa la obediencia y castiga la desobediencia. Y nosotros vemos, por ejemplo, cómo Dios lo hizo con Adán, con Caín, cómo Dios lo hizo con sus hijos. Y con el pueblo de Israel, cuando fue entregado en manos de los asirios, con el pueblo de Judá, cuando fue entregado en los manos de Babilonio, en la mano de los babilonios. Y así en la Biblia nos presenta un Dios justo que ejecuta su justicia perfecta, recompensando a el justo o el que hace lo bueno, y recompensando la obediencia y castigando la desobediencia. Y eso en esencia, eso es parte de la justicia de Dios. Ok, si alguien tiene algo que preguntar o que añadir, entonces puede hacerlo. Si alguien más quiere participar, puede hacerlo. Bueno. Entonces vamos a finalizar esta clase de la justicia de Dios y vamos a asignar las próximas exposiciones.